y les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si ven el Excel, ¿cierto? Que era del que habíamos finalizado la clase anterior. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe, Ok. se ve. Entonces, ¿cierto? Si recuerdan, ¿cierto? Aquí, voy a ver acá el enunciado estaba en este, perdón, estaba en este otro. Era, ¿cierto? En este caso, dos productos A y B, ¿cierto? Donde había una materia prima que los dos productos ocupaban. Había una cierta utilidad por cada producto. Había un límite de, ¿cómo se llama?, de demanda o digamos, no se podían vender más de 100 unidades de uno de esos productos y había otra restricción, ¿cierto?, que era que el 80% del total de ventas debía ser al menos, ¿cierto?, la parte de A. Y habíamos llegado, ¿cierto?, al modelito que estaba acá abajo, que era un modelo de maximización, ¿cierto?, donde las variables eran, ¿cierto?, las cantidades de productos de cada uno de estos dos productos a fabricar, A y B. Y la función objetiva que era 20x A 50xB, ¿cierto? Eso venía directo al enunciado. Tenía una restricción que tenía que ver con la materia prima, otra restricción que tenía que ver, ¿cierto?, con este límite de oferta que podía yo hacer de uno de los productos, en ese caso el producto A. Y la otra restricción era la que, ¿cierto?, me regulaba de que XA fuera por lo menos el 80% del total de la oferta que yo hacía. Y esto obviamente fue lo que llevamos al Excel, ¿cierto? Introduciéndolo de acuerdo a la, digamos, un poco a la estructura que Solver me exige que yo tenga para que pueda, ¿cierto?, operar el método simplex, ¿cierto? Que me requiere las celdas calculadas, ¿se acuerdan de la función objetivo? Las celdas calculadas de las restricciones, además de destinar espacios vacíos para que Excel, ¿cierto?, me escribiera los valores de las variables. Y lo ejecutamos obviamente y nos dio un resultado. Vamos digamos, el siguiente problema que vamos a ver hoy día también, lo vamos a volver a trabajar. Ahí obviamente en su momento le decidimos si lo hacemos de nuevo por Excel o lo hacemos por Lingo. Ya habíamos llegado, ¿cierto?, hasta este punto, que era la solución a nuestro problema, pero, ¿cierto?, no habíamos alcanzado a conversar mucho de los datos que entregaba, ¿cierto?, y menos, ¿cierto?, de la información que yo tenía en las otras dos hojas que Excel me generaba, que yo le había pedido, ¿cierto?, que me generara. Ahora vamos a mirar, obviamente, estas otras hojas y vamos a ir viendo qué datos entrega y, por supuesto, también en el próximo ejemplo que veamos, vamos también a revisar esta misma información para, obviamente, comparar que en el nuevo caso, ¿cierto?, qué nos dice sobre la solución en particular que propone. En este caso, ¿cierto?, yo tenía dos productos, ¿se acuerdan? XB, y la solución final de partida, ¿cierto?, el valor de XA y XB, es lo que me queda, ¿cierto?, en las dos celdas donde yo había destinado el espacio, ¿cierto?, para las variables. En este caso, XA 80, XB 20, ¿ya? Eso es lo primero que ustedes necesitan, obviamente, rescatar del modelo una vez que digamos, soluciona el problema, que son los valores de las funciones, digamos, de las variables de decisión, que es lo más básico, obviamente, que uno quiere. Sirve también, por supuesto, saber cuál es el valor de la función objetivo final, en este caso 2600, ¿ok? Y normalmente cuando uno pide la solución de un problema, ¿cierto?, se queda con estos datos que están arriba, los valores de las variables y el valor de la función objetivo. Cuando ya uno empieza a mirar obviamente el resto de la información, ahí empiezan a aparecer obviamente otras cosas que en el fondo tienen más relación quizás con el análisis sensibilidad que directamente con la solución, aunque por supuesto siempre en la solución es interesante mirar las restricciones, cómo se comportaron, en qué estado quedaron cada una, y ese estado en realidad se refiere básicamente a ver si el cálculo, ¿cierto?, que es en el fondo el lado izquierdo de la restricción, que acuérdense que teníamos acá el problema, lo vamos a hacer que se vea de nuevo, que el cálculo, ¿cierto?, que tiene aquí, que es el 2 por 80 más 4 por 20, ¿cierto?, me dice
el cómo, digamos, la relación finalmente se comporta. Yo, ¿cierto? En el primer caso, por ejemplo, tenía menor o igual. 240 es igual a 240, ¿cierto? Al final esta relación terminó comportándose como una igualdad, ¿cierto? No con el menor, no se respetó el menor. Y era bastante esperable en general, porque aquí, ¿cierto? El límite que yo tengo es de materias primas, ¿cierto? Y normalmente, claro, cuando hay materias primas, siempre los modelos tienden a tratar de agotar por lo menos una de ellas. Vamos a ir viendo, ¿cierto? De hecho, en el otro problema que vamos a ver pasa un poco eso, que no necesariamente un modelo agota todas las materias primas. Muchas veces por las relaciones matemáticas que se dan no se pueden agotar todas. En este caso, ¿cierto? Se agota la materia prima que existe y en las otras, digamos, como son más bien relaciones matemáticas, ¿cierto? El límite de guía, por supuesto que se cumple porque 80 menores que igual a 100, en ese caso se cumple por menor, ¿cierto? Y la última, ¿cierto? Restricción era solamente una restricción matemática, así que eso necesariamente siempre iba a ser 0 igual a 0. Acá el dato, ¿cierto? Que resulta interesante es este, el de la materia prima, de que se haya agotado. ¿Por qué? Porque eso obviamente casi siempre, como vamos a ver, o sea, en realidad siempre es necesariamente si se da por igualdad, siempre hay información que las tablas, digamos, de sensibilidad entregan con respecto al valor de ese recurso, ¿ok? Cuando creamos, ¿cierto? Solucionamos, acuérdense, el modelo, pedimos que Excel nos creara las otras dos hojas adicionales y lo primero, ¿cierto? Que vamos a ir a ver que en realidad la que más información nos entrega es la de sensibilidad. De hecho, estas otras vamos a ver que en realidad como repite un poco algunas cosas, pero la hoja de sensibilidad es lejos la que más información entrega. Acá hay dos cosas. Por una parte, ¿cierto? Arriba, la tabla superior, es la que entrega información sobre las variables de decisión y sus coeficientes. La tabla de abajo lo que me entrega es información sobre las restricciones. Aquí, fíjense siempre. ¿Alguna duda? Sí, pero ¿cómo llegó al informe de sensibilidad? Hay un micrófono abierto por ahí. Eh, ¿Sí? Si alguien tiene una duda, Yo, profe, dime. ¿cómo llegó al informe de sensibilidad? ¿Cómo se crearon estas tablas? Sí, Mira, al resolver, voy a hacerlo acá. Datos, solver. Lo voy a volver a resolver. Obviamente me va a sobreescribir los mismos valores. Cuando aparece esta ventana, ¿cierto? Que es la que me avisa que ya calculó la solución. Acá a la mano derecha arriba dice informes. Aquí si uno pincha sensibilidad y límites, son, digamos, quedan seleccionados azules. Y cuando presionen aceptar, va a crear, digamos, las dos hojas extras. ¿Ok? Yo ok, ahora gracias. no lo voy a hacer de nuevo porque Excel tiene, me parece, un error en esa parte cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos libros abiertos con un problema de solver, digamos, activo. Me ha pasado, por ejemplo, que yo, ok, resuelvo uno, ¿cierto? Hago que me genere las tablas y me las crea, perfecto. Y voy a la segunda planilla, resuelvo ese problema, le pido que me haga las tablas de nuevo y resulta que me borra las del primero. No sé por qué hace eso. Es un error que tiene Excel simplemente. Así que como que hay que trabajar con una planilla abierta a la vez para que no borre esta, digamos, hojas de sensibilidad. No sé si alguna vez ellos se habrán dado cuenta que Excel hace eso. Entonces tenemos, ¿cierto? En el informe de sensibilidad, información para lo que es la función objetivo y sus coeficientes y para las restricciones. Aquí la primera cosa en realidad que me interesa que vayan conociendo, como les digo, esto obviamente lo vamos a repetir muchas veces y más adelante vamos a empezar a hacer efectivamente cambios en los modelos para ir viendo cómo reaccionan y que efectivamente aquí lo que les voy a contar se cumple. Pero por el momento me interesa que vayan interiorizando un poco la nomenclatura, ¿cierto? Y el tipo de información que aparece. Aquí, ¿cierto? Aparece una fila por cada restricción. Una cosa importante, fíjense, E8, E9, E10, acá al principio.
fíjense siempre, en este caso, bueno, nosotros, ¿cierto? Cuando escribimos el modelo le dimos nombres a las filas, ¿cierto? Y ese nombre, en el fondo, fíjense que aparece aquí, lo menciona, ¿cierto? Materia prima cálculo, límite de demanda cálculo, relación demanda cálculo. O sea, se refiere a esta fila en esta celda. Por eso junta los dos nombres. Si ustedes no escriben nada como encabezados de la fila, ¿cierto? O repiten nombres, también tienen que fijarse en eso, que por ejemplo en la restricción repitan un nombre. Aquí obviamente podrían no poder distinguir a través de los nombres, ¿cierto? De cuál restricción se trata. Pero fíjense que en la celda, porque Excel no siempre entrega esta información en el mismo orden que uno escribió acá las restricciones. También no sé por qué lo hace, en realidad es muy raro, a veces ha pasado, ¿cierto? Por ejemplo, que la última restricción la pone primero y las demás en orden. Pasan a veces esas cosas, entonces fíjense siempre de partida que esta primera columna efectivamente esté en el mismo orden, y si no está en el mismo orden, a través de la celda, ustedes, que aquí se indica, ustedes pueden saber realmente a cuál de las distintas restricciones se está refiriendo la información que ahí aparece. Así que primer chequeo eso. De ahí obviamente están las tres, digamos, restricciones, y la que nos interesaba harto, ¿cierto? Era particularmente esta, la de la materia prima, porque obviamente por una parte se agotó. Entonces ya esa es una información súper importante, porque en general en los modelos de optimización, la optimización siempre necesariamente se va a basar en agotar algunos de los recursos, ¿ya? En su, digamos, en su concepción original, la concepción más pura de los problemas de optimización. Pensamos en una típica planta, producción que tiene materias primas, recursos, ahora máquina que utilizar, y en ese sentido, ¿cierto? Necesariamente la optimización implica que parte de esos recursos, o al menos uno, lo tiene que agotar. Tiene que pasar eso, porque de lo contrario no sería el óptimo. Siempre tiene que haber alguna clase de recurso que sea un tope, en el fondo, para que la optimización pueda continuar su camino. Eventualmente es más de uno, ¿cierto? Puede perfectamente pasar que sea más de uno. ¿Podrían ser todos? Sí, también, pero es bastante más extraño que eso pase, a menos que se trate de un modelo que ya tuvo obviamente ajustes anteriores, que se sacó una primera versión y en base a eso se modificaron las cantidades de recursos para que fuera más, digamos, no hubiera desperdicio. Pero lo normal es que siempre pase, digamos, que algo se agote y otras cosas no. Entonces, los que se agotan, ¿cierto? Como este recurso, a mí me interesan harto porque es lo que se llama normalmente, obviamente, súper obvio, un recurso escaso, ¿ya? ¿Qué importancia tienen los recursos escasos? Como les decía, que son los que en el fondo definen el límite que ustedes están teniendo en este momento con la función objetivo. O sea, si esta función objetivo vale 2600, es en este caso porque las 240 libras están actuando como límite para eso. Y si tuvieran más de 240 libras disponibles, por supuesto que tendrían también simultáneamente una mayor cantidad, ¿cierto?, en este caso, utilidades, y por supuesto mayor producción. Ahora, esa información ya la pueden obtener a partir, mirando esto, pueden decir eso, que es un recurso escaso, y obviamente mirando la restricción. Saben que se cumplió por igualdad, así que se agotó todo. Pero además aquí hay un dato que es digamos, el fundamental, que nos dice que efectivamente se trata de un recurso valioso. O sea, un recurso también escaso es necesariamente un recurso valioso, porque si yo tuviera más, podría mejorar mi utilidad. En este caso, ese 10,83 es el clave también para decirme cuánto vale mi recurso en relación al valor de la función objetivo. Este precio sombra, normalmente se le dice precio sombra, no sombra precio. Aquí, como no sé si les alcanzo a comentar, Excel curiosamente da como vuelta a veces algunos enunciados
se le llama esto precio sombra, él escribe como sombra precio, mismo que final valor es valor final. Y hay otras cosas que sí las escribe en orden. Yo no sé si, porque obviamente de nuevo es un detalle obviamente de Excel que tiene, pero esto se llama precio sombra, es en ese sentido. Los precios sombra lo que representan es, dada la solución que está teniendo el problema en ese momento, lo que representan es el valor que tiene ese recurso en caso de que yo tuviese una unidad más disponible, ¿ok? Yo tenía en este caso, ¿cierto?, 240 unidades disponibles. Si tuviese 241, la función objetivo pasaría, ¿cierto?, de los 2600 que yo tenía a 2610,83. El 10,83 se suma por cada unidad extra que yo vaya teniendo de materia prima en este caso. Entonces, por una parte, si yo hago ese cambio, ¿cierto? No necesito en el fondo calcular directamente o reoptimizar para saber cuánto me crecería porque aquí esa información ya está. Pero hay dos peros importantes. Una, que la información que, por ejemplo, aquí me entrega de que ese va a ser el crecimiento si yo aumento este recurso, es válido solo si modifico ese recurso y nada más. Son toda la información que aquí las tablas entregan, y vamos a ver obviamente el Lingo hace lo mismo, toda la información que en el fondo el Simplex entrega cuando uno termina el problema, se refieren a cambios individuales, necesariamente solo cambios individuales, ¿ok? Si ustedes modifican dos cosas de manera simultánea, ya todos los rangos e información que aquí aparece no se comporta necesariamente así. Y eso, hay dos opciones también ahí, o sea, una, que reoptimizan, que efectivamente hagan los cambios, ustedes, ¿cierto?, de todo lo que quieren probar simultáneamente y vuelven a correr el modelo, eso no es problema. Y por otra parte, que en realidad incluyan las ecuaciones de sensibilidad, que obviamente en la ecuación les dice, ¿cierto? Pueden analizar algebraicamente el comportamiento sin llegar a reoptimizar, que eso también obviamente es otra opción. Ahora, el otro tema, ¿cierto? Que es importante conocer, que este 10,83 no es eterno, ¿ok? Porque obviamente yo soy muy, ¿cierto? Sería ideal que yo pudiera infinitamente seguir creciendo a 10,83 por cada libre que yo le adicional que yo tenga. Pero la verdad es que esto siempre tiene un límite. O sea, y también obviamente estas tablas lo entregan. Y eso está aquí. Aumentar siempre permite, cuando permisible aumentar y permisible reducir. En particular me interesa el aumentar. Si dice 60. ¿Qué me está informando? Que ese 10,83 por cada unidad extra de este recurso, por cada libre, ¿cierto? Va a funcionar hasta que yo aumente en 60 unidades, o sea, hasta 300 libras, las 240 más 60. Durante esas 60 libras que voy aumentando, cada una va a ir sumando 10,83. No es problema, ¿cierto? Y todo el comportamiento va a ser exactamente predecible. Sí, yo no altero nada más, ojo, recuerden siempre eso. Pero una vez que llega a 300 libras, lo que pasa de ahí en adelante, por ejemplo, a la 301, o de hecho justo a las 300, también vamos a ver que puede pasar eso. Aunque no lo creen, en este caso la respuesta correcta es no lo sé. Una de las pocas situaciones donde realmente el no sé es la respuesta correcta. Porque estos límites, lo único que me informan es que, dada la solución que yo tengo actualmente, el comportamiento del modelo frente a cambios va a ser lo que estos datos están entregando, ¿cierto? En la medida que se cambie solamente una cosa a la vez, ¿cierto? Y más allá de los límites que están aquí indicados, en realidad yo no puedo decir cómo va a cambiar. No se trata de que empeore, no se trata de que mejore más, es simplemente que desde este punto donde yo estoy parado no puedo predecir. Y en ese caso tendría sí que reoptimizar o hacer, obviamente, hay otras técnicas manuales que en realidad son mucho más complicadas. Lo más natural sería volver a correr un modelo, ¿cierto? Por ejemplo, con 301 libras para ver qué decisión tomó con respecto a los productos. Pero por lo menos hasta las 300 es un modelo predecible.
Eso obviamente más adelante vamos a ir jugando con las cifras con otros modelos para que se den cuenta de ese comportamiento. Eh, También, ¿cierto? Bueno, acá la relación de demanda, ¿se acuerdan que esto era el 80% de las ventas de X, de las ventas totales, que XA fuera por lo menos eso? Fíjense que eso también presenta un precio sombra. A diferencia de este caso, cuando hablamos de materia prima, esto no se puede interpretar como un recurso escaso directamente, porque en el fondo en realidad no hay recurso, esto es solamente una relación matemática. Pero sí, de todos modos, ¿cierto? Me está diciendo que esa relación matemática tiene algo que ver con respecto a las utilidades que obviamente tengo en el modelo. Y que si yo modifico esa relación matemática que estoy exigiendo, también obviamente se alteraría mi función objetivo. ¿Ok? Eso, en realidad acá, a diferencia de la interpretación de la materia prima, es bastante más difícil, digamos, de poderlo interiorizar, porque no se trata, ¿cierto? Si tengo más libras, yo sé que produzco más, es como súper fácil, ¿cierto? En ese sentido, la concepción de la idea, pero acá una relación de variables solamente, ¿cierto? Tiene un efecto similar, pero es como de todos modos difícil de explicar o de interiorizar por qué, ¿cierto? Las relaciones de variables podrían provocar una situación similar. Ahora, en este caso, ¿cierto? Tenemos lógicamente que también las variables XA y XB tienen coeficientes bastante diferentes en términos de utilidad y por lo tanto, ¿cierto? Es natural pensar que una relación que me obliga a que XA en particular sea grande cuando tiene tan poca utilidad, por supuesto, ¿cierto? Que es como para pensar que si prefiero, por ejemplo, XB, podría aumentarme, ¿cierto? Más la utilidad. ¿Qué otra cosa hay aquí que es importante rescatar? Este numerito, el 1 exponente más 30, ¿cierto? Esto es 1 por 10 elevado a 30. En realidad es la forma fea de Excel infinito, ¿ok? Vamos a ver en Lingo que el Lingo también entrega esta misma información, obviamente a través de unas tablas ligeramente diferentes, pero es la misma información. Y Lingo sí dice infinito, dice la palabra infinito textual. Esto en realidad es exactamente lo mismo. Acá también se fijan arriba, aparece, también eso es infinito. Y puede ser, ¿cierto? Tanto como, más como menos infinito. Y eso va en que si dice aquí aumentar o reducir, también eso es algo importante. En el caso, ¿cierto? De reducir, pasa algo súper similar a lo que decía el aumentar, ¿cierto? En el caso de reducir, si yo empiezo a reducir el recurso, lógicamente que mi función objetivo también empieza a decrecer de la misma manera. Y eso también, por supuesto, tiene un límite que una vez que yo llego a ese límite pasa lo mismo que en delante, que simplemente yo no puedo predecir qué es lo que efectivamente pasará una vez que yo llegue y pase ese límite. De nuevo, no se trata de que empeore o mejore la solución, eso no lo puedo saber, sino que simplemente, digamos, no lo puedo, digamos, saber de manera anticipada. Esto es, digamos, 240, como en la totalidad de libras, obviamente. Hay otros casos donde los cambios en recursos para aumentar y para reducir en realidad son bastante más pequeños. Y también vamos a ir viendo, obviamente, ejemplos así posteriormente. En la tabla de arriba hay información, obviamente, sobre las variables, sus valores finales, sus valores en la función objetivo y también fíjense que da la información de cuánto puede aumentar y disminuir, pero se refiere esto a los coeficientes que tiene la función objetivo. A diferencia, ¿cierto?, de abajo, que es una interpretación de recursos con respecto, ¿cierto?, a cuánto aportarían a la función objetivo en caso de disponer más, en este caso, ¿cierto?, la, de información sobre los coeficientes en realidad me habla sobre la selección de variables que finalmente el problema tiene como solución. En este caso, ¿cierto?
tengo, por ejemplo, ¿cierto? Las dos variables, XA y XB, tienen valores asignados a la solución final, 80 y 20, ¿cierto? Hay muchos modelos donde no todas, por ejemplo, los productos se fabrican necesariamente. Y en esos casos, ¿cierto? La información que acá me aparece, y por supuesto también para los productos que sí se fabrican, la información que está aquí me indica hasta cuándo yo mantengo en el fondo la selección de variables que son la solución, siendo la misma frente a cambios en los coeficientes. ¿Qué me dice esto? Por ejemplo, que, ok, 20 era cierto el coeficiente de XA. Si me dice que lo puedo aumentar hasta 25, ok, lo aumento hasta 25, y la solución del problema va a seguir siendo que XA es 80 y XB es 20. Si el coeficiente lo aumento hasta 26, de nuevo estoy en la situación anterior. No puedo decir qué pasa. Puede que estos valores ya se alteran, no van a ser 80 y 20, van a ser diferentes. Lo mismo pasa obviamente con los coeficientes de las otras variables. Y pasa también cuando yo tengo variables que terminaron en cero, que finalmente no participan en la solución. En el otro ejemplo que vamos a ver a continuación pasa eso y ahí van a aparecer valores aquí, en donde dice costo reducido. Aquí también el título está al revés, costo reducido. Y ahí les voy a explicar de qué se trata este concepto, que también es súper interesante porque eh, la solución, obviamente, cuando hay hartos productos, muchas veces la solución me dice que en realidad yo no fabrique todo, sino que haya literalmente productos que simplemente no haga. Y eso siempre tiene que ver, obviamente, con el uso de recursos, que son productos, entre comillas, caros, porque consumen mucho recurso en relación a lo que aportan. Pero el cuánto yo tengo que reducir el uso de recursos para que entre a la solución, esa información también aparece aquí. Esto, como les decía, una primera explicación de lo que se trata estas tablas en el fondo de análisis de sensibilidad. Las vamos a seguir viendo, ¿cierto? Los distintos ejemplos que veamos, vamos a volver a ver aquí qué información me está entregando, la vamos a interpretar. Y ya un poco más adelante, ¿cierto? También que veamos más modelamiento y solución de software, después ya vamos a empezar obviamente a hacer más análisis de sensibilidad, cambiando ya valores, ¿cierto? Y usando también la información que aquí mismo aparece. La otra hoja, informe de límites, en realidad, como ven, es bastante, digamos, mera información. Dice el valor de la función objetivo, los valores de las variables, y fíjense que también tiene límite inferior, límite para las dos variables, el, digamos, resultado objetivo que dice que en realidad es una interpretación de qué pasaría si es que toma esos valores, y también, ¿cierto? Fíjense, límite superior, 80-80, 0-20. Se refiere en realidad a los coeficientes. Es un poco, pero no es como mucha información extra, porque esto que está aquí en realidad se refiere a la misma información que yo estoy teniendo acá, pero presentada de otra manera. Yo creo, no sé, siempre he considerado que esta tabla, particularmente en Excel, como que tiene toda la información que uno necesita para hacer análisis de sensibilidad. Lo otro, el informe límite es básicamente un cálculo que se hace a partir de esto mismo, pero en realidad como que no hay mucho aporte. Como les digo, igual esto lo vamos a volver a ver varias veces, así que por el momento es como una primera aproximación a lo que Excel entrega. ¿Dudas hasta ahora? No. Bueno, esta planilla yo se la subí al portal, ¿cierto? Estaba esa planilla y estaba esta otra, ¿cierto? Donde está el modelo. No sé si se la subí hoy, se la subí en unos días anteriores, pero están probablemente en un archivo comprimido, ¿cierto? Para que descargar las dos. Y si mal no recuerdo, también ya el video de la clase anterior donde hicimos el modelo está en YouTube, y el link a la lista de reproducción donde van a estar todas las clases también se los puse ahí ya por si lo quieren revisar. Ahora vamos a ver otro modelo que en este caso, ¿cierto?
trata con más productos y trata con, digamos, un procesamiento secuencial. En este caso, mis recursos van a ser las horas que yo tengo disponibles en máquinas para fabricar estos productos. Antes de llegar de desarrollar este problema, ¿alguna duda en general que quieran tener? ¿Alguna pregunta de lo que sea? No por el momento. Bueno, entonces vamos a primero leer el enunciado, obviamente, y vamos a ir construyendo posteriormente este modelo y después, ¿cierto? Un rato más decidimos en qué software realmente lo resolvemos. También va a depender un poco del tiempo que tengamos, obviamente, porque el Lingo es un poco más rápido de implementar que Excel, ¿cierto? Excel requiere más celdas y cosas, sobre todo pensando en que en los primeros modelos, ¿cierto? Lo hagamos con más pausa y más explicación para efectos de que los que todavía no conocían el cómo trabajar con Excel, ¿cierto? Se lo interioricen bien. Lingo en ese sentido es mucho más fácil porque es como tipear el problema prácticamente de la misma manera que uno lo escribe en papel. Así que ahí la introducción de los datos en realidad es bastante más fácil. Veamos entonces de qué se trata este problema. Se trata de, en 3 máquinas se procesan 4 productos en secuencia, ¿ok? La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes del problema. Entonces tenemos máquinas 1, 2 y 3, ¿cierto? La parte principal de la tabla se refiere a los datos por máquina. Tenemos por columna información del costo por hora de funcionamiento de esa máquina, ¿cierto? Y después 4 columnas que nos entregan la información de cuántas horas consume cada unidad de cada uno de estos productos, ¿cierto? Al pasar por esa máquina. Por ejemplo, producto 1 me consumen 2 horas de la máquina 1, 3 horas de la máquina 2 y 7 horas de la máquina 3. Ese es su uso de recursos para fabricar una unidad de producto 1. Producto 2 consume por su parte 3 horas de la máquina 1, 2 horas de la máquina 2 y 3 horas de la máquina 3. Y eso es una unidad de producto 2 fabricada. Y así obviamente para producto 3 y producto 4. Con esos usos de horas, ¿cierto? En el fondo también me induce el costo que tiene ese producto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si producto 1 me consume 2 horas, ¿cierto? En la máquina 1 y cada una de esas horas me cuesta 10, entonces en producto 1, al pasar por la máquina 1, como que acumula 20 de costo, ¿cierto? 2 por 10. Para la máquina 2, se demora 3 horas con 5 de costo por hora de la máquina, 3 por 5, 15 extras. Entonces ya a los 20 anteriores le sumo los 15, ¿cierto? Que digamos, asume como costo el producto por haber pasado por la máquina 2. Y finalmente va la máquina 3, donde tengo 7 horas de procesamiento con, digamos, 4 de costo por hora. Entonces 4 por 7, 28 adicionales, ¿cierto? A lo que traía arrastrando ya de las 2 máquinas anteriores. Y el total, obviamente, la suma de los 3 costos individuales de ser procesado por cada máquina, va a ser el costo total del producto. De la misma manera pasa para producto 2, producto 3 y producto 4, que lógicamente cada uno tendrá un costo en ese sentido diferente porque el costo, ¿cierto?, viene dado por la cantidad de horas que ocupa en cada una de las máquinas. Esa, por parte, es, ¿cierto?, una de las informaciones que yo puedo, digamos, analizar a partir de esta tabla. Y también, ¿cierto?, bueno, seguimos viendo la tabla al final a la derecha, me habla de la capacidad que yo tengo disponible de cada una de las máquinas. 500 horas para la máquina 1, 380 para la 2 y 450 horas para la máquina 3. Eso en total. Eso, por supuesto, se va a distribuir en los distintos productos. Y cuánto ocupe de esta capacidad va a depender, por supuesto, de cuánto fabrico de cada producto. Por ejemplo, si del producto 2 fabrico 100 unidades, entonces como cada una consume 3 horas,
¿cierto? Va a ser 3 por 100 las 300 horas consumidas por todos los productos 2 fabricados en la máquina 1. Y lógicamente el espacio que me queda podría ser empleado por otro producto. Y abajo tenemos el precio de venta unitario, 75, 70, 55 y 45. Es obviamente un dato simple que no nos da mayor información, solo una primera aproximación. Y si fuera solamente por los precios de venta, ¿ustedes qué creen que haría este modelo? ¿Qué productos podría preferir fabricar dados esos precios de venta? ¿Qué sería lo lógico? ¿Alguien? Maximizar los ingresos, ¿no? Sí, cierto, por una parte eso. De hecho, a continuación vamos a conversar del tema de ingresos, costos y utilidad, porque aquí te aparece un poco esa diferenciación. Pero la pregunta es si de estos 4 productos, o considerando sus precios de venta, ¿cuál creen ustedes que sería la decisión lógica del modelo de cuáles fabricar? Porque probablemente no va a fabricarlos todos. ¿Cuáles debería preferir? Producto 1. El producto Porque 2, es cierto, porque son los precios más altos. Uno podría, cierto, creer que, dado que los precios son más altos, lógicamente también debería preferir esos productos porque me va a generar más ingresos. Ahora, cierto, antes de, digamos, de hacer el modelo en sí, hay algo que recordar, porque tiene que ver precisamente con qué cosa vamos a plantear como función objetivo. De 3 conceptos, obviamente, 2 súper distintos, pero hay 2 similares que hay que acordarse de qué se trata. Una cosa que es el ingreso, otra cosa, obviamente, el costo, y otra cosa, qué cosa es la utilidad. Sobre todo, la diferencia entre ingreso y utilidad. ¿Recuerdan cuál es? Diferencia entre ingreso y utilidad. ¿Alguien? Utilidad la motivo, ganancia No escuché bien. la utilidad que vas a tener después de comerciar un producto. Eso sería ingreso, ingreso. Ingreso menos costo. utilidad. Ya, ¿cierto? La diferencia de ingreso con utilidad es que ingreso es literalmente solo el precio por la cantidad. Nada más que eso. Por ejemplo, si del producto 2 fabrico 100, es 70%. Ese es mi ingreso. No tiene nada que ver con cuánto me costaron los productos y no tiene tampoco que ver con respecto a si mi empresa es rentable o no. Es simplemente información de cuánto dinero me ingresa. ¿Ok? Entonces, hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, ¿cierto? El ingreso, digamos, lamentablemente, como no tiene que ver exactamente con la utilidad, que en el fondo es lo que efectivamente me dice si yo gano o no gano dinero, puede ser a veces bien engañoso, porque perfectamente un producto que es el que me genera más ingresos, de hecho, podría perfectamente hacerme perder plata al final si es que sus costos es demasiado alto en relación al precio, ¿cierto? No tiene necesariamente una cosa que ver con la otra. Y utilidad sí es ingreso menos costo. Y esta sí, obviamente, también. Otra diferencia es que el ingreso necesariamente va a ser cero o positivo. Si no venden nada es cero, pero si venden algo siempre va a ser positivo. Pero por su parte, la utilidad puede ser tanto positiva como negativa. Y obviamente las empresas necesariamente siempre buscan que sea positiva y lo más grande posible, pero resulta que también hay muchas situaciones, por 1000 motivos distintos, en que a veces las empresas lo que necesitan es minimizar las pérdidas simplemente. Y de todo modo la utilidad será negativa, pero lógicamente lo que tratan de buscar es un punto de producción que minimicen esas pérdidas. ¿Por qué pasa eso? Obviamente condiciones de mercado, situaciones estratégicas, hay cosas que no se pueden evitar
y a veces por periodos del año, simplemente por la variación de la demanda natural. Pueden pasar por meses, digamos, algunas compañías con utilidad negativa y obviamente tienen meses de utilidad negativa y de esa manera van compensando. Y la forma en que definen las operaciones en cada momento, lógicamente que es distinta para cuando están con utilidad negativa, minimizar la pérdida y obviamente después maximizar la ganancia. Entonces, utilidad puede ser tanto positiva como negativa. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, ¿por qué le mencionaba estas tres cosas? Porque aquí obviamente esta función objetivo, que es lo que vamos a vernos primero. Antes de eso, variables de decisión. ¿Cuáles son mis variables de decisión aquí? ¿Cuáles deben ser las cantidades que este problema me debe entregar como solución? ¿Qué es lo que necesito conocer? ¿Cuáles serían? ¿Y cuántas? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? ¿Cuáles serían las variables de decisión? Las cantidades de producto 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Cierto? Tiene que el modelo decirme cuánto fabricar de cada uno, simplemente. Entonces, si tengo, por ejemplo, X1 sería la cantidad de producto 1 a fabricar. Lógicamente así también X2, X3, X4, porque obviamente yo tengo que revisar que también el tipo de variable que estoy definiendo y la unidad de medida me sirve para representar lógicamente con los datos que tengo más arriba. Como estoy hablando de cantidad de producto, ¿cierto? Son el total de unidades de ese producto y por lo tanto me sirve, por ejemplo, para calcular el total de tiempo usado en cada máquina, ¿cierto? Me sirve también para aplicarlo con el precio de venta unitario que tengo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la variable sí me sirve. Siempre tienen que hacer un poco ese chequeo de la manera en que están definiendo las variables, si les sirve para efectos de armar las ecuaciones, obviamente, con el resto de los datos que tienen del problema. Entonces, acá también decimos X12 cantidad de producto 2 a fabricar. X3 es cantidad de y X4 lógicamente es recuerden que después este mismo es un Word lo que estoy usando como pizarra. Se los voy a subir al portal lógicamente, así que por lo menos si hay algo que de lo que estoy anotando aquí que quieran anotar, en realidad ya lo van a tener igual. Ok, entonces esas serían mis variables de decisión. Y lo que debo ahora pensar es, dada que tengo estas variables, mi función objetivo, en primer lugar, va a ser maximizar o minimizar. ¿Qué es un problema de aquí? ¿Qué cosa? ¿De minimizar los tiempos? ¿No? Ya, esto dice por la parte de los tiempos, del uso de los recursos, ¿ok? ¿Alguna otra opinión? Puede ser maximizar la cantidad de producción de producto. Ya, también puede ser, pero piensen con los datos que tienen. ¿Qué otra Maximizar el cosa? ingreso, ¿no? El ingreso. Ya, ¿alguna otra opinión? Maximizar los costos, minimizar los costos. Pues. ¿Cierto? Bueno, tienen cierta información de todo. ¿Pueden calcular los ingresos? Sí, porque tienen los precios, obviamente, y a través de las variables van a tener las cantidades. También fíjense que, dado que van a tener las cantidades de cada producto que fabrican, pueden calcular el uso de los recursos de las máquinas, la cantidad total de horas de máquina, ¿cierto?, que finalmente yo empleé, y como tienen los costos, ¿cierto?, de esa utilización de las máquinas, pueden y van a tener, por supuesto, como resultado del problema,
el costo total que tiene en el fondo los productos en particular que ustedes decidieron fabricar. Pero si tienen tanto precio de venta, ¿cierto? Tienen los ingresos, el cálculo de los ingresos, y tienen los costos que les va a producir, ¿cierto? El fabricar este mix de productos, tienen obviamente los dos datos que necesitan para calcular la utilidad. Y por eso, ¿cierto? En este caso, fíjense que al final dice, formula el problema con problema en programación lineal y determina la solución óptima con algún software de optimización. No les dice, ¿cierto? Pistas qué cosa de particular podría ser lo que hay que optimizar. Pero, como les decía, dado que tienen ingresos y dado que tienen los costos a través, pero fíjense que es indirecto aquí la forma en que tienen los costos, porque lo tienen a través del uso del tiempo de las máquinas, el costo de los productos. Como tiene las dos cosas, obviamente están en una situación de maximizar la utilidad, ¿ok? Y eso en realidad es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir acá abajo, ¿cierto? Es maximizar utilidad. Si nos vamos a acordar, lógicamente, que esto es ingreso menos costo, porque vamos a escribirla también de esa manera la función objetivo. Y de ahí yo digo, ok, z es igual, que va a ser mi función objetivo. La parte de ingresos, ¿cómo sería solamente esa parte de la ecuación de los ingresos? Esa es más sencilla. ¿Cómo la escribiría? 75x1 más 70x2 más 55x3 más 45x4. Exacto, ¿cierto? Es, porque vamos a escribir acá, 75x1 más 70x2 más 55x3, 45x4. Simplemente eso, es el precio de cada unidad multiplicado por el total de unidades que yo fabrico de cada uno, ¿cierto?, de los productos. Así que ingreso, lo tengo en el fondo listo. De ahí vamos a colorear esto en realidad para que igual distinguir. Pero como esto también le tengo que restar los costos, ¿cierto? Aquí voy a poner un menos y un paréntesis para que dentro de este paréntesis yo escriba toda la expresión de costos, que en este caso obviamente es bastante más larga. Hay como dos formas de analizar aquí el costo y de hecho podemos escribir la ecuación de las dos maneras para que se den cuenta que son equivalentes y que de hecho si finalizan, o sea, si reducen, después va a quedar una ecuación bastante grande como van a ver. Si esto después lo reducen a una expresión donde cada variable tiene un único coeficiente, en realidad por supuesto que las dos versiones les van a dar exactamente el mismo resultado. Una forma de verlo es pensar en el costo total de las máquinas, pensarlo por máquina, cuánto me cuesta usar cada máquina. Y la otra forma de verlo es en realidad determinar el costo del producto y asociarlo ahí más directamente, ¿cierto?, al producto y no a la máquina. Tengo información para hacer las dos cosas. Por ejemplo, si ustedes quisieran determinar el costo del uso de la máquina 1, dado los productos que fabriqué, ¿cómo sería esa ecuación? ¿10 por la suma de todos los productos o no? Casi. Falta ahí un detallito. Yo creo que es 10 por la suma de todos los productos, ¿no? Sí, pero a la suma de los productos hay algo más que agregarle, porque no es, acuérdate que cada producto consume en realidad una cierta cantidad de horas por máquina. Por ejemplo, cada producto 1 que pasó por la máquina 1 consumió 2 horas, no una. Y si lo pones solamente la cantidad directa de producto, en el fondo es decir, como que ocupaste solo 1 hora. Entonces, el producto por el tiempo al costo, ¿no? ¿Cierto? Sería, por ejemplo, para la máquina 1, 10,
que ese, ¿cierto? 10 es general, es por todas las horas ocupadas de esa máquina independiente del producto, no se separa por producto. Pero el producto 1 en particular me ocupó 2 por x1 horas, dado, ¿cierto?, la cantidad que fabriqué de él. Producto 2 me utilizó 3x2 horas de la máquina 1. Producto 3 me ocupó 4x3 horas, ¿cierto? Y finalmente el producto 4 me ocupó 2x4 horas en total. ¿Se entiende? Estoy usando esos coeficientes. Estoy multiplicando la cantidad de productos de cada uno de los productos que pasó por esa máquina, multiplicándola, obviamente, por cuánto tiempo cada unidad me usaba para, sumándolo todo esto, obviamente, me genera la cifra de horas totales que yo ocupé de esa máquina en particular. Y teniendo esa suma, lógicamente que sé que la suma el total de horas utilizadas, cada una de ellas valía 10, y por eso multiplico 10, ¿cierto?, por la suma de acá, que es la utilización total de las horas en la máquina. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Eso Profe, mismo, ¿lo podría lógicamente, explicar de nuevo, por favor? ya. En este caso, ¿cierto? Primera forma que vamos a hacer, como les decía, podemos ver los costos desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la máquina, cuánto me costó usar una máquina, o bien, la otra forma que vamos a ver es calcularle el costo al producto, ¿cierto? Individualmente, cuánto me cuesta cada unidad, y eso obviamente asociarlo a la variable directamente y no a través de la máquina como lo vamos a hacer ahora. La primera versión sería pensarlo a través de la máquina, que ahí obviamente voy a tener digamos, tres secciones, tres ecuaciones o partes de ecuaciones que tengo que agregar, porque cada una va a representar una máquina en particular. En este caso, veamos la primera. Primero, el dato que tengo, el costo por hora, implica, ¿cierto?, que independiente de qué producto me usó la máquina, el costo es uniforme de 10 por hora, ¿ok? ¿Y cuántas horas me ocupa cada producto que pasó por ahí? Depende, lógicamente, del producto. Y así tenemos que un producto 1 me ocupa 2 horas de la máquina 1, el producto 2, 3, el producto 3, 4 y el producto 4, 2 horas, respectivamente. Entonces, si yo quiero, primero, necesito en realidad determinar el total de horas usadas en esta máquina por todos los productos, la suma completa, ¿cierto?, de cuántas horas estos productos que se fabricaron me consumieron en esta máquina. Uno podría estar tentado a creer que van a ser todas las horas, pero en realidad, ¿cierto?, como les decía, normalmente los problemas no agotan todos los recursos, entonces podría perfectamente algunos de estas capacidades quedarse, no ocuparse todas. Así que puede que no sea 500, tengo que hacerlo con una expresión, ¿cierto?, que me refleje en realidad el uso real. Y ese uso real del total de horas va a ser, lógicamente, las 2 horas que me consume cada unidad del producto 1 por el total de producto 1 que fabriqué, más 3 horas por cada producto 2, ¿cierto?, que fabrico por el total de productos 2 fabricados. Y así también por el producto 4, 4 horas por cada unidad, multiplicado por el total de unidades fabricadas, y producto 4, 2 horas por unidad por el total de unidades fabricadas. Esa expresión con estos coeficientes es lo que está acá. Eso que destaco ahí es en el fondo el total de horas. Fíjense, me está calculando total de horas, porque son los X, acuérdense, son la cantidad de productos. Y multiplicado por las horas, lo que yo tengo acá abajo es cantidad de horas, simplemente. Esa suma es una cantidad de horas de lo que empleé en la máquina 1. Y cada una de esas horas es la que me cuesta 10. ¿Se entiende? Sí, consulta, profe, pero eso Dime. es para la máquina 1 y tendría que ser igual para la máquina 2 y 3. Sí, por eso. En la primera parte de la expresión es solamente para la máquina 1. Ahora hay que repetirla para máquina 2 y máquina 3. Acá también, ¿cierto? Máquina 2. Tengo que considerar sus coeficientes, 3, 2, 1 y 2, respectivamente para cada producto 1, 2, 3, 4.
Entonces, de nuevo, hacer 3x1, 2x2, x3, porque es 1 por x3, más 2x4. Eso es lo que tenemos que escribir acá adentro. 3x1, 2x2, x3 solo. Recuerden que cuando está una variable sola es porque está siendo multiplicada por 1, y 2x4. Y eso me equivoqué porque era en el paréntesis al lado. No importa, lo copiamos para acá. Era con el 5 porque 25 el costo de la máquina 2. Y para la última máquina, 4 como costo por hora, pero también 7 horas por la cantidad de producto 1 fabricada, más 3 horas por la cantidad de producto 2 fabricada, 2 horas por la cantidad de producto 3 fabricado, más 1 hora por la cantidad de producto 4 fabricado. Y eso sería 7x1, 3x2, 2x3, más x4 solo, porque de nuevo, ¿cierto? En este caso es un coeficiente 1. Y esto, ¿cierto? Son, fíjense, es costo por hora por el total de horas ocupadas. Costo por hora por el total de horas ocupadas. Costo por hora por el total de horas ocupadas. La suma de los costos de utilización de las 3 máquinas. Esa es una forma de ver los costos. ¿Dudas de esa parte? Todo esto, a ver, lo voy a poner de un color diferente. Aquí digamos que son verdes costos. Y esto otro son ingresos. Entonces acá tengo ingresos y esos son costo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Ya. Esa es una forma de verlo, el costo a través de las máquinas. ¿Cuál en realidad el tema? Da, como les digo, da efectivamente como el mismo resultado final, pero, por ejemplo, si esta expresión ustedes la quisieran reducir lógicamente a un único coeficiente por cada una de las variables, tienen aquí, ¿cierto? 75x1, van a tener aquí 20x1, acá van a tener 15x1 y aquí van a tener, ¿cierto? 28x1. Y necesitan, ¿cierto? Esos 4 términos para hacer la reducción a un único, digamos, coeficiente. Eso obviamente un arreglo algebraico que pueden hacer es solamente sumar, ¿cierto? Términos semejantes que tengan la misma variable y listo. Si vamos a usar Excel, lógicamente vamos a necesitar hacer ese arreglo. La otra forma de verlo, que también es correcta, porque las dos formas que escribo en la función objetivo es correcta, es pensar a través de los productos. ¿En qué sentido? Si yo lo miro, ¿cierto? Yo ahora miré la tabla un poco, ¿cierto? Horizontalmente. Ahora pensemos verticalmente qué es lo que un producto cuesta al fabricarse. Y en ese sentido tengo que ir partiendo pensando en cuántas horas me consumió cada producto fabricado de cada tipo al pasar por las máquinas y obviamente acumular eso hacia abajo, que fue un poco un ejercicio que ya, ¿cierto? Hace un rato hicimos. Pensemos de nuevo. Puede ser producto 1, ya. Primera máquina, producto 1 consume 2 horas. Yo sé que esas 2 horas valen cada una 10 y por lo tanto el producto 1 ya aquí acumula un costo de 20, ¿ok? Pasa a la segunda máquina, me consume 3 horas a un costo de 5 por hora, acumula 15 más a los 20. Ahora ya el producto, ¿cierto? Me suma 35 como costo. Y ahora pasa, ¿cierto? Al tercera máquina, 7 horas a un costo de 4, son 28 más que le debo sumar a los 35 anteriores, ¿cierto? Para tener, leyendo, ¿cierto? Aquí hacia abajo y obviamente considerando los costos que cada una de estas horas me implica, tengo un costo por producto. Y así como tengo un precio por producto, puedo tener un costo por producto, que sale de multiplicar esas horas por los respectivos costos de cada máquina. Entonces, aquí en el fondo, necesito hacer, como habíamos visto con la fórmula suma producto, como cuatro veces esta operación de ir viendo cuánto me cuesta cada producto. Para el producto 2 será 3 por 10, más 2 por 5, más 3 por 4, me va a dar el costo del producto 2.
de una unidad del producto 2. Producto 3, 4 por 10, 1 por 5, 2 por 4, me va a dar un costo también. Y producto 4, 2 por 10, 2 por 5, 1 por 4, también, ¿cierto? Me da su propio costo. Esto lo vamos a hacer, obviamente, lo vamos a calcular, pero en una planilla Excel para que sea más fácil. ¿Dudas? ¿No? Ya. Voy a ir a un Excel. Aquí, ¿ven bien el tamaño de las celdas? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Aquí vamos a repetir parte de la tabla. En realidad vamos a repetir casi toda la tabla, a excepción de la fila de capacidad, porque lo que queremos en realidad es hacer el cálculo del costo por producto, digamos, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces vamos a poner aquí máquina 1, obviamente un poquito abreviado. Y acá, costo por hora, que son los mismos costos que tenemos acá de las máquinas, ¿cierto? Y acá hacia el lado vamos a tener producto 1, 2, 3 y 4. Aquí estamos, ¿cierto? Y aquí voy a repetir simplemente los mismos datos que tengo acá. 2, 3, 7, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 1. ¿Cierto? Estoy simplemente repitiendo los datos que tengo acá en el centro de la tabla. ¿Qué es lo que necesito? Obviamente aquí calcular el costo unitario de cada uno de los productos. Y es como les decía, la multiplicación, vamos a hacerlo primero a mano, de 2, perdón, no es más, por 10, más de 3 por 5, más 7 por 4. ¿Ok? Cada hora, consumo de hora por el costo de esa hora consumida. 63 en este caso. Tenemos obviamente que calcularlo para los demás, pero obviamente, igual que como lo vimos, ¿cierto? En el ejemplo en la clase pasada, hacer algo, escribir una fórmula de esta manera, cuando en realidad tengo que hacer multiplicaciones de cosas y sumas, en realidad es más seguro, ¿cierto? Ocupar nuestro amigo suma producto, ¿no lo recuerdan? Porque en este caso voy a tener que ocupar estos 10, 5 y 4, que son el costo por hora por máquina, en todas las fórmulas, ¿cierto? Entonces me conviene hacerlo de esta manera. Ponerlo obviamente como un primer argumento. El segundo argumento de la función ocupar los usos de tiempo de cada uno de los productos de manera individual. Si esto lo hacemos entero, obviamente obtenemos los mismos 63 que teníamos originalmente. Pero aquí tenemos que... ¿Cierto? Necesito aquí, como necesito arrastrar la fórmula hacia la derecha, en este caso tengo que fijar las columnas. Tengo que poner el signo peso delante de la letra, en este caso. ¿Se acuerdan que cuando hicimos restricciones en el ejercicio de la clase pasada, lo hicimos al revés? Fijamos la fila, pusimos el signo peso delante del número, porque queríamos arrastrar la fórmula hacia abajo. Ahora necesitamos hacer el movimiento de la fórmula de manera horizontal, no vertical, y por lo tanto aquí lo que necesito fijar en realidad es la columna. Por eso el signo de peso va antes del B. Aquí ya con eso tengo fijada obviamente la columna. Presiono Enter y voy a arrastrar la fórmula donde lo necesito. Fíjense acá, 52, la fórmula es 3 por 10 más 2 por 5 más 3 por 4. 53 es el resultado de 4 por 10 más 1 por 5 más 2 por 4. Y 34 es el resultado de 2 por 10, 2 por 5 más 1 por 4. ¿Ok? Vamos a poner acá los precios de venta. 75, 70, 55 y 45. Ok. ¿Cierto? Esto vamos a ponerlo en otro color. De partida. ¿Se entiende cómo se llega a los resultados de acá? De los costos unitarios.
Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Ya. Ok. Ahora, primera cosa, ¿cierto? Que en realidad piensen el cómo se da esta relación. Tengo ciertos costos unitarios y ahora sí, en realidad, digamos, siempre había visto los precios de venta, pero ahora tengo los costos también unitarios. Y en base a esto, también podría calcular la utilidad unitaria. ¿Cuánto me aporta en términos de utilidad producto por producto? Y obviamente eso es simplemente la resta del precio por venta menos el costo unitario, porque también ambas cosas ya están referidas a una sola unidad y por lo tanto pueden ahí restarse directamente. Y fíjense en esto. La utilidad por cada unidad de producto 1 es 12, por cada unidad de producto 2 es 18, por cada unidad de producto 3 es 2 y por cada unidad de producto 4 es 11. Ahora, ¿cierto? Con lo mismo que hablábamos en delante, dada esta información, ¿cuáles creen ustedes que serían la elección de este modelo para efectos de fabricar productos? ¿Cuáles elegiría? Producto 2. ¿Cuál? El producto 2 porque representa mayor utilidad. ¿Cierto? Lo lógico sería que ahora, viendo esta información, lo más probable es que trate de fabricar lo máximo que pueda producto 2 porque su utilidad es bastante grande. Y ya en ese número, en el fondo, como mis recursos son las horas de la máquina, en el fondo, ¿cierto? Ese 52 que tiene de costo unitario el producto 2, ya, ¿cierto? Me dice bastante del uso de esos recursos y por lo tanto el 18 ya tiene como incorporada la información del uso de recursos. Entonces, claro, producto 2 probablemente es lo que más intente fabricar y probablemente va a querer fabricar algo más. O sea, pues sería de repente lógico porque a veces las cosas no calzan perfectamente. ¿Qué creen ustedes que sería lo segundo que intentaría fabricar? Producto 1. Producto 4 y el Porque producto. tiene, claro, entre producto 1 y producto 4, ¿cierto? Ahí la cosa ya empieza a ser un poco más difusa. Porque, ¿cierto? Ok, producto 1 tiene utilidad de 12, producto 4 tiene de 11, se parecen harto. O sea, una unidad, ya, si fuera estrictamente por utilidad, deberíamos preferir el 1. Pero fíjense en cuál costo unitario que tiene cada uno de estos. Producto 1 ocupa 63 en total, costo como digamos dinero. Y el producto 4, 34 solamente. Entonces ahí, ¿cierto? Viene muchas veces lo que los modelos nos permiten decidir y que nosotros obviamente ahí por limitación humana no podemos realmente dilucidar tan claramente cuando lo vemos a través de los números solamente. Porque lógicamente, obtener una utilidad de 12, pero gastando 63 como costo, a obtener una utilidad de 11, pero gastando solamente 34 como costo, parece que fuera cierto mejor idea en realidad los 11 gastando menos, porque me generaría en realidad, usaría menos recursos en general y podría tener mucho más onces, porque acuérdense que esto es unitario, ¿cierto? Va a depender de cuántos productos fabrique. Probablemente voy a poder fabricar más producto 4, cada uno a 11, que productos 18, productos 1, ¿cierto? Ganando 12 por cada uno, pero consumiendo más horas de máquina. En realidad vean las horas de máquina, ahí les dice harta información. Fíjense, producto 1 en total me consume 12 horas de máquina, ¿cierto? Y producto 4 me consume solamente 5 horas de máquina. Entonces eso, consumir 5 horas y dar una utilidad de 11 a consumir 12 horas y dar una utilidad de 12, probablemente al modelo le conviene más hacer este consumo, ¿cierto? Consume mucho menos y eso me permitiría obviamente fabricar más unidades que aunque sean a una utilidad menor, como son más unidades, obviamente me termina generando más utilidad en total al final. Vamos a ver, obviamente, el resultado ya bien luego del modelo.
Estos numeritos en particular, ¿cierto? Volvamos a lo que teníamos escrito acá. Voy a copiar eso, pero voy a ponerlo con una tablita, esto mejor. Poner una tabla acá abajo. Esta una tabla acá arriba. Pero esta tabla me interesa. Vamos a volver aquí. Eso no tiene nada que ver. Entonces, estos coeficientes 12, 18, 2 y 11, si yo hago la reducción de esta fórmula, ¿cómo me aparecerían? Aquí llegaría finalmente. Esa sería ya la función de objetivo, ¿no? Ya no hay que calcular. Exacto, ¿cierto? En el fondo, si yo empiezo a juntar todos los términos que tengo aquí, termino obviamente llegando a esto. Fíjense que la otra forma que había aquí de escribir esta ecuación, podemos escribirla, ¿cierto? Porque no se nos olviden que es lo que acabamos de hacer, sería, de nuevo, ¿cierto? Aquí vamos a cambiar el color de esto. Está en verde ya. Lo que acabamos de hacer, ¿cierto? En el fondo es, vamos a estar un poco arriba para ver los datos, ¿cierto? Es 2 por 10 más 3 por 5 más... Ah, no, pero lo voy a hacer en el mismo orden para que todo respete. Primero, costo de hora. 10 por 2 más 5 por 3 más 4 por 7, ¿cierto? Que es referente al producto 1. Eso va a ser el coeficiente de x1 más lo que es coeficiente de x2 más lo que es coeficiente de x3 más lo que es coeficiente de x4. De x2, misma operación, 10 por 3 más 5 por 2 más 4 por 3, ¿cierto? Y de x3 es 10 por 4 más 5 por 1 más 4 por 2. Y la otra finalmente es 10 por 2 más 5 por 2 más 4 por 1. Lo que hicimos, ¿cierto? En la tabla de acá, en el fondo, lo que nos permitió llegar a este 63, 52, 53 y 34 es en realidad esta operación. Eso es lo que hicimos con el suma producto en el fondo. Esta es la otra forma de escribir esta función objetivo. La primera, viendo los costos a través de las máquinas. La segunda es viendo los costos a través de los productos. Cualquiera de las dos cosas está obviamente correcta y van a llegar a la misma conclusión, que es lo que vamos a escribir acá. Que es decir que mi función se reduce a 12x1 más 18x2 más 12x3 más 11x4. Esto de acá, ¿cierto? Sí es mi función objetivo. O sea, bueno, la anterior también lo era. Es solamente cierto que en este caso la función objetivo, digamos, está ya reducida a solamente un coeficiente por cada una de las variables y yo, lógicamente ahí, dependiendo de qué software ocupen, obviamente esta ecuación les sirve. También obviamente les permite ver en el fondo la utilidad, ¿cierto?, de cada una de las variables. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué software prefieren usar? ¿Instalaron Lingo? ¿Han podido instalar Lingo? Por acá sí. Sí, ya. En general, ¿cómo anda la instalación? Porque, no sé, a ver, depende primero qué hora es, porque media hora. No sé si lo podremos hacer en Excel, si alcanzaremos
hacerlo en Excel o lo hacemos solo por Lingo. Y vemos qué información obviamente nos entrega Lingo. Podría ser, no sé si les tinca. Obviamente, quienes no lo tengan instalado, después este va a quedar el video, así que también lo pueden repetir, por supuesto, cuando lo tengan, ¿ok? Pero para hacer un primer ejercicio a través de Lingo, y si quiere la próxima clase también, obviamente, el próximo ejercicio lo podemos hacer en Excel y así vamos turnando para ir haciendo, obviamente, los dos casos. ¿Les parece? Sí, ¿Sí? ¿No? Ya. Pero Bueno, profe. igual todavía en realidad, porque estoy pensando que recién llegamos a la función objetivo. Sí, hasta el momento lo único que tenemos es función objetivo. Ahora tenemos que ver las restricciones, pero estas van a salir rapiditas porque de hecho las tenemos hechas. ¿Cuántas restricciones tienen? ¿Cuántas restricciones hay? ¿Y cómo serían esas restricciones? Fíjense en el modelo original. ¿Cuántas y cuáles son? Restricciones por capacidad. La capacidad máxima de cada máquina, pues es el igual o menor que para la máquina 1, igual o menor que 500. ¿Cierto? En el fondo, la única restricción que tengo es la capacidad de cada máquina. Es lo único en realidad que me limita la cantidad de producciones que no puedo usar más horas de la que cada máquina tiene. Entonces, sí, ese 500, 380 y 450 pasan a ser mis restricciones. Ahora, por supuesto, estas 500, 380 y 450 son mi lado derecho, son mis límites, pero por el lado, ¿cierto?, izquierdo, la ecuación que yo tengo que crear, en realidad también ya la tenemos armadita, ¿cierto? ¿Cuál sería? Por ejemplo, para la máquina 1, ¿qué es lo que necesito poner en el lado izquierdo? La No cantidad de escuché horas, ese. ¿Sí? cantidad de horas de producto menor o igual a la cantidad, a la capacidad de horas, profe. ¿Cierto? En el fondo es lo mismo que habíamos escrito en delante, es el uso total de horas de todos los productos que pasaron por ahí. Que, por ejemplo, para la máquina 1 era lo que habíamos escrito acá, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el costo por máquina, en el fondo ese costo por máquina, necesariamente yo también tenía que calcular el total de horas que consumí de la máquina, independiente del producto. Y esa parte que aquí tengo destacada, obviamente, es la ecuación que necesito. Eh, entonces voy a seleccionar esto, lo voy a copiar acá abajo, voy a seleccionar esta segunda parte, por supuesto, y lo voy a copiar acá abajo. Y finalmente esta tercera parte de la máquina 3, también lo voy a copiar acá abajo. Y voy a volver a vivir aquí para poder ver la tabla simultáneamente. Ok, ya la función objetivo estamos claros. Y ahora tenemos que cada una, ¿cierto?, de estas ecuaciones que por el momento tenemos acá, representan el total de uso de horas de los productos que fabriqué en cada una de las máquinas. Y esto es lo que, lógicamente, no puede pasar la disponibilidad de horas que tengo de cada una de las máquinas. Recuerden que esto lo conversamos en algún momento. Uno usa menor o igual, aunque uno quisiera que obviamente usara todo siempre al máximo como para no desaprovechar recursos, pero como la combinación de, digamos, productos puede producir que en realidad cosas no lo sean empleadas en su totalidad, yo dejo la opción menor o igual para que obviamente sea el software el que decide. Entonces son simplemente la... digamos, estas tres ecuaciones las que constituyen mis restricciones. Y falta una sola cosita que agregar. Hay algo que me falta, que es una formalidad. X1, X2 mayor a 0. ¿Cierto? Siempre, acuérdense, uno tiene que escribir esto, porque
Aunque, como les he mencionado, en los software normalmente, todos los software por lo menos que yo conozco, uno no tiene que indicar esto. Cuando se tratan de variables que son mayores o iguales a 0 y continuas, o sea que pueden tomar valores decimales, en esos casos al software no se lo indica porque el software asume que las variables son así. Pero cuando uno en realidad desarrolla un modelo, a veces los modelos tienen distinto tipo de variables. A veces hay algunas que son continuas, hay otras que son enteras, hay otras que son libres de signo, hay otras que son binarias. Uno perfectamente puede tener un modelo que mezcle muchos tipos de variables. Y por eso, cuando uno escribe el modelo manualmente de esta manera, uno tiene necesariamente que indicar ese comportamiento en todas las variables. Tiene que decir cada una de ellas, en el fondo, si es mayor o igual a 0, es binaria, es entera, etcétera, etcétera. Para que después, cuando ingresen obviamente el modelo en software, hagan la indicación que corresponde por cada tipo de variable. Porque si no lo anotan aquí, después obviamente se les va a olvidar distinguir cuál es cuál. Y también, en el fondo, si se equivocan, por ejemplo, de ingresar al modelo y se les olvidó, obviamente, hacer esa indicación, pueden revisar acá si corresponde lógicamente a cómo se definieron las variables. Pero eso siempre es importante escribir esto, aunque parezca trivial, después cuando hay otros modelos que mezclan tipos de variables, ahí ya no es tan trivial, es necesario en realidad siempre acordarse del comportamiento de cada una. Entonces, con esto, obviamente, nuestra función objetivo y nuestras restricciones, tenemos nuestro modelo completo. Esta, como les decía, uno en el software no la va a escribir, es solamente una formalidad para definir el modelo acá. Y vamos a ir a Lingo. Queremos que se abra. Aquí está. Ya. ¿Dudas del modelo en sí antes de ir a resolverlo? ¿No? Ok. Entonces, acuérdense que Lingo siempre tiene digamos, una propia sintaxis que exige, digamos, respetar, que no es particularmente, digamos, no son grandes reglas, no son muchas reglas, pero obviamente si no las respeto, lógicamente que el modelo puede que no funcione simplemente. Vamos aquí a tratar de hacer un paralelo de las dos ventanas para ir viendo. Y acá ya necesito, si alcanzo a ver todas las ecuaciones, ¿cierto? Y acá alcanzo a ver la ventana de Lingo. Entonces, primera cosa que uno tiene que escribir en el fondo, ¿cierto? Es si se trata de un problema de maximización o minimización. En este caso es problema de maximización y eso en Lingo solamente se indica a través de un max. Voy aquí a agrandar el texto porque Lingo siempre por defecto lo tiene muy chiquitito. Digamos, las letras son muy chiquititas para que, digamos, caiga el modelo, que normalmente obviamente son bastante extensos. Max es para Lingo maximizar, min es minimizar. Como ven, las dos se ponen en letras azules porque son palabras reservadas. Ustedes no pueden ocupar el Lingo, el max ni el min como nombres de variable. Podrían tener más letras después y eso no es problema, o sea, no es dentro, sino que completa, independiente max min, solamente se puede ocupar en la función objetivo, y lógicamente una. No pueden declarar varias funciones objetivas, eso no existe. Entonces, max y seguido por un igual. Aquí no escribo z es igual, es simplemente max igual, y con eso yo le declaro al Lingo que lo que viene a continuación es la función objetivo. Y yo la escribo, pero con una pequeña salvedad a cómo la tengo, digamos, escrita de esta manera, ¿cierto? Acá yo la tengo que escribir como 12 por
x1 más 18 por x2, 2 por x3 más 11 por x4. Fíjense ahí. Y finalizo la ecuación con un punto y coma, porque el punto y coma le avisa a Lingo que ahí esa ecuación termina, ¿ok? Si no hay punto y coma, les marco un error, ¿ok? O bien, va a creer que la línea que está abajo sigue siendo la misma ecuación. Y obviamente ahí lo más probable es que les marque un error, porque va a buscar un operador matemático que no está para poder sumar o hacer algo. En este caso, punto y coma, con eso finalizo, ¿cierto?, la ecuación. Una de las incomodidades de Lingo es tener que hacer esto, ¿cierto? De multiplicar, que 12x1 no lo entiende como una multiplicación, lo podría entender como una variable, pero no como una multiplicación. 12 por x1, ok, ahí yo entiendo, sí, que efectivamente ahí obviamente hay una operación y que se trata del coeficiente de x1. Otra cosa que, digamos, las distintas variables en el caso de Lingo, que como, bueno, si ustedes ven hartos tutoriales de Lingo se van a dar cuenta que tiene casi su propio lenguaje de programación, sobre todo cuando uno intenta ingresar modelos muy grandes. Existen los ciclos for, while, en realidad es mucho más complejo. Y en esos casos, ¿cierto? La declaración de variables es un tema súper importante. Pero acá, ¿a qué llamo declarar variable? A que el software reconozca que algo que ustedes escribieron es una variable de decisión y por lo tanto le intente calcular. Y en este caso, la regla que tiene Lingo es que donde hay algo que parte con una letra y que podría después tener números, pero al menos tiene una letra, eso para Lingo es una variable. Entonces, en este caso, como x1 parte con x, x2, x3, x4, entiende que eso se refiere a una variable. Pueden usar otra letra, P1, P2, P3, también ningún problema y también lo va a entender como una variable, porque es una letra que puede ir seguida por otras letras o números y eso lo va a entender como una variable. Basta que esté declarada en una parte, al escribir la x1 una vez y ya obviamente el software interioriza que hay una declaración de una variable que va a tener que calcular. Ahora vamos a ingresar las restricciones y vamos a ver un pequeño riesgo que existe, digamos, en ese sentido en Lingo. A ver, antes sí de escribir las restricciones, vamos a hacer esto, que es, aquí a poner una fuente más grande para que lo vean bien. Un signo de exclamación, ¿cierto? Y un punto y coma. ¿Se fijan que está en verde? Eso quiere decir que esto para Lingo es un comentario. Yo aquí, por ejemplo, podría escribir restricciones. Y esto, en realidad, Lingo no lo toma en cuenta para digamos, su ejecución. ¿Ok? Es súper útil cuando hay problemas más grandes o cuando hay problemas por secciones y cosas por el estilo, o quiero hacer acotaciones con respecto al modelo, a anotar la versión de modelo que sea, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer a través de esto. Se parte el comentario con un signo de exclamación, se termina con un punto y coma, siempre, ¿ok? Si no ponen el punto y coma, ojo, va a buscar dónde está el primer punto y coma más adelante. Y si más adelante ustedes tienen una ecuación que, lógicamente, como ecuación debe terminar en un punto y coma, va a creer que ese es el fin del comentario. Y obviamente van a perder una restricción en este caso. De ahí lo vamos a hacer a propósito para que se den cuenta de qué pasa. Vamos a ingresar las 3 restricciones y es la misma operatoria, ¿cierto?, que teníamos arriba. 2 por x1 más 3 por x2 más 4 por x3 más 2 por x4. Voy a agrandar aquí, obviamente, no se ve mucho. ¿Cierto? Es lo que tengo acá, 2 por x1, 3 por x2, más 4 por x3, más 2 por x4. Y aquí también, menor o igual, son los símbolos escritos tal cual, los dos, 500, punto y coma, para avisarle que esa restricción terminó. Fíjense lo que va a pasar aquí, voy a borrar el punto y coma de arriba.
¿Se dan cuenta que pasó verde esta? La anulé en el fondo porque una vez que empieza el signo de exclamación, busca el siguiente punto y coma para entender que el comentario terminó. Y obviamente no corresponde hacerlo ahí. Por eso, ¿cierto? Estar atentos ahí a dónde pone el punto y coma de comentarios para que no pierdan ecuaciones. La otra restricción es 3 por x1 más 2 por x2 más x3 más 2 por x4 menor o igual a 380, punto y coma. Agrandemos la fuente. Ok, 3 por x1 más 2x2 más x3 más 2x4, ¿cierto? Nuestra segunda restricción. Y vamos a la última, 7 por x1 más 3 por x2 más 2 por x3 más x4 menor o igual a 450, punto y coma. Selecciono fuente nuevamente. Y ahí está, ¿cierto? Nuestra tercera restricción. Aquí es donde no necesitamos hacer el ingreso, ¿cierto? De x1, x2, x3, x4 mayor o igual a 0. Eso es todo lo que necesitamos en este caso, ¿cierto? Agregar en nuestro modelo, ¿ok? Antes de resolverlo, hay un detalle, ¿cierto? Que les quiero mencionar. Como les decía, Lingo reconoce una variable a partir de que ustedes las escriben, ¿cierto? Como primero una letra o varias letras y después pueden poner números como índices y cosas por el estilo. Si ustedes, por ejemplo, aquí, tipeando, simplemente se equivocan y, por ejemplo, aquí, en vez de decir x1, hubiesen dicho x11, presionaron simplemente el dedo de más, esto Lingo se los toma como otra variable. Él no tiene por qué saber que ustedes tipearon de nuevo y mal, ¿cierto? Esto pasa a ser otra variable, ¿ok? Así que cuidado con esos errores. Lo bueno es que después cuando salga la solución, hay obviamente una parte donde me da la lista digamos, de los valores para cada variable, y lógicamente ahí va a aparecer x11, tiene que aparecer. Y de ahí ustedes, por supuesto, si conocen cuáles son sus variables originales, van a encontrar una cosa que no tiene nada que ver, que ustedes no la pusieron ahí, y por lo tanto ahí se pueden dar cuenta que efectivamente tipearon mal algo. Un riesgo de Lingo de que se pueda escribir de esta manera es, por ejemplo, si aquí ustedes por error, ese más, o sea, ese por, hacen un más, Lingo no tienen cómo saber que ustedes se equivocaron en ese caso, porque eso es una operación válida, ¿cierto? Esto está perfectamente, matemáticamente tiene sentido. Así que también otra recomendación, obviamente, vean bien, revisen bien que están, ¿cierto? Las multiplicaciones, sumas, restas, los paréntesis, todas esas cosas están bien puestas en sus lugares, porque si se equivocaron, pero resultó lamentablemente que el error resulta en una operación matemática válida, Lingo no tiene cómo saber que ustedes se equivocaron. Va a ejecutar el problema de acuerdo a como ustedes lo ingresaron. Así que también ese es un cuidado que hay que tener. ¿Dudas sobre la sintaxis y detalles del ingreso y cosas por el estilo? Antes de solucionarlo, ir a ver la información que me entrega. ¿No? No, profe. Bueno. Entonces, la solución aquí viene en realidad, como ven acá arriba, hay un pequeño menú, ¿cierto? No son precisamente muchas las opciones. Dentro de esas opciones, aquí, ¿cierto? No se alcanzan a ver donde estoy indicando con el puntero. Hay dos circulitos concéntricos rojos con un dardito al medio. Es como básicamente un dardo lo que está ahí. Dice, si se posicionan arriba, dice solve, que obviamente es para resolver el problema. Y si lo pinchan, obviamente ejecuta Lingo y les aparece primero esta ventana, detrás obviamente un montón de datos que ya vamos a ver. En esta ventana, siempre obviamente Lingo entrega la primera información, la información más básica, que en realidad hay que como que fijarse en dos cosas. Una que está acá, donde dice objetivo,
Entonces, imagino se ve chiquitito un poco la pantalla, pero esto no, lamentablemente no hay mucho cómo agrandarlo. Dice objetivo 2950, ¿cierto? Ese es el valor de la función objetivo. Pero acá, más interesante es en realidad lo que está arriba. Fíjense que dice estado, state, global opt. Eso quiere decir que es un óptimo global, o sea, se encontró solución. Eso es importante que cuando resuelven el problema lo digan, porque si el problema falló por algún motivo, resultó infactible, aquí lo dice que es infactible, ¿ok? Aquí es donde les avisa que es infactible. Lo que debe decir es global opt, porque eso efectivamente es el resultado óptimo del problema. De esta resto de la ventana en realidad son más estadísticas de procesamiento que de otra cosa. Cierran. Y aquí, ¿cierto? Sí, viene al menos la primera parte de la información que entrega Lingo. Vamos a agrandarlo un poco para ver. Ahí se debe ver mejor, ¿cierto? Entonces, esta es la información que entrega como base Lingo como resultado. Lo primero que tenemos arriba, bueno, nos dice que hay una solución óptima global encontrada. El objetivo, la función objetivo, ¿cierto? El valor de la función objetivo es 2950. De ahí viene una serie de información que por ahora en realidad no nos vamos a ver. Quizá aquí la más interesante en realidad son las infactibilidades, pero eso quizá lo trabajemos un poco más adelante cuando hagamos fallar intencionalmente algunos modelos para que reconozcan cuando hay una falla. Pero acá abajo en realidad viene un poco más la información que yo quería saber. Primero, ¿cuáles son los valores de las variables, cierto? ¿Cuál es la decisión que me está sugiriendo el modelo tomar? Y en este caso aparecen aquí mis 4 variables, x1, x2, x3, x4. Y acá, la primera columna es el valor de la variable en la función, ¿cierto? En la solución. En este caso, producto 2, fabricar 133.33 y producto 4, fabricar 50. Esa es la solución que sugiere, ¿ok? Decide no fabricar de producto 1, no fabricar de producto 3. Muy entendible, ¿cierto? Que no fabrique producto 3. Habíamos visto que tenía muy mala utilidad en relación a los demás y por lo tanto era como esperable. Pero, ¿cierto? Aquí aparece ese efecto entre producto 1 y producto 4. Y si recuerdan, las utilidades eran muy similares, 12 y 11, pero había una importante diferencia en el uso de recursos, la cantidad de horas. Y como X4 ocupaba mucho menos horas para obtener esa utilidad de 11 por unidad, lógicamente prefirió el modelo fabricar ese producto en particular, 50 unidades. Por supuesto, trata el modelo de fabricar mucho más de X2, que tiene la gran utilidad, pero también le dio espacio a X4. Poquito ya más adelante les digo de qué se trata esta otra columna, ¿cierto? De costo reducido que aquí aparece. Abajo viene la información sobre las restricciones, aunque aquí la primera, ¿cierto? La que aparece como 1, es como ven el mismo valor de la función objetivo, el valor que está arriba. Y aquí, ¿cierto? Siempre también les aparece 1 en esta otra columna que ya les digo de qué se trata el precio dual. Abajo, desde la 12 en adelante, son las distintas restricciones, ¿ok? Y estos números que aquí aparecen, 0, 13,3 y 0, son los que me informan sobre si el recurso que ahí está fue o no empleado en su totalidad. Recuerden que aquí nuestras restricciones eran menor o igual, todas. Por lo tanto, si me aparece aquí un 0 y aquí un 0, es porque en la primera restricción y en la tercera restricción, acuérdense que aquí además está la función objetivo, por eso la primera restricción es la segunda fila, estos ceros implican, ¿cierto?, que ambas restricciones se satisfacieron por igualdad, que en el fondo el recurso que ahí estaba se está empleando totalmente. Aquí voy a tratar de poner en paralelo esta información, déjenme aquí achicar un poco.
se verá completa. Sí. Ya, ahí se ve en paralelo, ¿cierto? También con el modelo. Entonces, que esto sea 0 quiere decir que este lado de acá efectivamente terminó calculándose, si ustedes hacen el cálculo de esto con los valores de las variables, terminó siendo 500. Si hacen el cálculo en esta otra tercera ecuación, con los valores finales de la función, digamos, de las variables, va a ser 450. Entonces también estos 450 se ocuparon en su totalidad. Eso es lo que esos dos ceros me dicen. Diferencia es diferente al caso de este otro, tercera ecuación, que aquí, ¿cierto? Mi tercera ecuación es la segunda restricción, que el cálculo que hace de este lado izquierdo, en realidad está 13,3 más bajo que los 380. O sea, 380 menos 13,3 periódico les va a dar el resultado de cuánto es este cálculo, digamos, del lado de la ecuación. Y por lo tanto, en ese caso, en particular, esta máquina, la segunda máquina, no se usa el total de horas disponibles que tiene, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de esta información que me está entregando aquí? Que precisamente es ya una de las primeras cosas que uno ve cuando hace análisis sensibilidad, es que obviamente los recursos que se me agotan, que aquí son dos, máquina 1 y máquina 3, pasan a ser como los bienes más preciados para mí, porque lógicamente son, como les decía, siempre cuando uno optimiza, hay algún recurso que uno agota y por lo tanto ese recurso que uno agota es el que te limita la posibilidad de que tu función objetivo sea mejor aún. Y en este caso, ¿cierto? Ok, tengo, ¿cierto? Un óptimo de 2950 y si yo quisiera que ese óptimo fuera más grande aún, en realidad tengo que ir a mirar dónde yo agoté recursos, cuáles fueron mis restricciones que agotaron recursos, porque es ahí donde yo, agregando recursos, voy a lograr mejorar más aún mi función objetivo. Ahora, ¿cuánto? Es el tema, ¿cierto? Y esa información, lógicamente, aquí está también. Fíjense, acá, al lado derecho, aparece esta columna que se llama precio dual, dice, dual price. ¿Cierto? Esta columna de aquí, a ver, voy a, no sé si ponerlo en paralelo al modelo. Esa columna aquí, bueno, la primera siempre les va a decir 1 porque se refiere a la función objetivo, pero aquí para abajo, fíjense, los valores interesantes son los valores que aparecen positivos. ¿Por qué? Porque el precio dual directamente me representa cuánto yo voy a mejorar mi función objetivo si dispusiera de una unidad más de ese recurso que está en esa restricción. Por ejemplo, en el caso de la máquina 1, ¿cierto? Tengo 500 horas. Si tuviese 501 horas, mi función objetivo va a aumentar en 5, que es el valor que está acá. Por cada hora adicional que yo tenga sobre las 500, cada una de esas horas me va a ir aportando 5 más a la función objetivo, hasta un cierto límite, que aquí no aparece, ya vamos a ver dónde aparece. Lo mismo pasa con la cuarta restricción, o sea, cuarta ecuación, que es la tercera restricción, esos 450. También, como se me acabaron todos, si yo dispusiera de más horas en esa máquina, cada hora adicional me va a aportar también en la función objetivo, pero en este caso solo 1, directamente, ¿cierto? 1 hora más, 1 hora, 1 peso o $1 más en la función objetivo. En ese sentido, esta información también, ¿cierto?, nos dice cuál recurso es más valioso que otro, porque obviamente si yo aumentando 1 hora de la máquina 1 gano 5 más y aumentando 1 hora de la máquina 3 me hago solo 1 más, por supuesto que quizás mis esfuerzos van a ir primero en tratar de aumentar el tiempo de la máquina 1, gano más. Pero también, obviamente, eso tengo que chequear cuánto me cuesta aumentar esas horas. Si fuera gratuito para mí aumentar, por ejemplo, capacidad en la máquina 1, perfecto, tengo los 5 a mi disposición ahí. Pero si, por ejemplo,
tuviese que pagar horas extra, ¿cierto? Ok, ¿qué me da esta información? Que yo podría pagar hasta, no sé, 4 o 4,5, 4,9, como quieran, cualquier cifra que no sea 5 o superior a 5, es un precio adecuado a pagar por esa hora extra, dado que de todos modos me va a quedar una ganancia y es tan directa como esa la conversión. Por ejemplo, si una hora extra le cuesta $3 la hora, perfecto, la pueden contratar porque de todos modos van a ganar 2. Ahí actúa la diferencia, 5 menos 3, 2, de los dos van a ser lo que sigan ustedes ganando, obviamente, en la función objetivo. Pero su modelo tiene que reconocer también ese gasto de las 3 horas extra, ¿ok? Entonces, a veces tan directo como eso. Es una buena forma, de hecho, una forma súper clara, digamos, que les entrega el modelo, para decirles cuánto en realidad pueden pagar por un recurso extra, ¿ok? Si es gratis, perfecto, ganan indirectamente todo lo que está ahí. Si no es gratis, por lo menos esto también les dice cuánto pueden pagar. Este otro 0, ¿cierto? Restricción 2. Como no se usó todo el recurso, lógicamente que su precio dual es 0. ¿Por qué? Porque ya no me vale de nada tener horas extras, la estoy perdiendo y obviamente si tengo más horas extras aún más las voy a perder. No, para la función objetivo esto no me aporta absolutamente nada, así que tristemente su valor es 0. El valor de ese recurso extra, digamos, no obviamente de lo que existe, sino que del recurso extra es 0. ¿Ok? Eso es lo que me dicen los precios duales. Es información como bien importante porque me valoriza los recursos que son escasos. La otra parte, el costo reducido, esto ya en el concepto quizá un poco más complicado, pero algebraicamente de hecho se puede ver a través del método manual simplex cómo nace, digamos, y de la forma en que se construye cada uno de estos números. Pero dicho de una manera más resumida y sencilla, fíjense que aparece costo reducido solamente en las variables que no están en la solución. Fíjense, 0, 0, esos tienen costo reducido. Cuando una variable toma un valor positivo, no tiene costo reducido, son solo las que quedaron afuera. En ese sentido, ¿qué es lo que me dice el costo reducido? Es, de hecho, una representación de como el sobrecosto que ese producto en este caso tiene y por el cual no pudo ingresar a la base. Ese es en el fondo la idea. ¿Se acuerdan que, bueno, en este caso era súper directo, ¿cierto? X1, ¿se acuerdan que tenía un costo unitario de 63? En ese caso, si en vez de 63 ese producto lograra bajar en 5 ese costo o más, entonces el modelo consideraría su ingreso realmente a la base. Sí lo podría considerar para solución. Por ahora me dice que esto cuesta 5, por ejemplo, dólares más de lo que debe en uso de recursos y por lo tanto por eso lo deja fuera. X3 obviamente es mucho peor, como decíamos que aportaba poquito y consumía mucho, lógicamente su costo reducido mucho más alto, mucho más el costo que debe reducir para que pudiera ser considerado como parte de la solución. Esto obviamente también es información súper valiosa, porque si yo quiero, por ejemplo, que fabricar efectivamente X1, yo sé más o menos la dimensión del costo que debo lograr. De alguna manera tengo que empezar a buscar dentro de mi sistema productivo cómo logro bajar ese costo en particular. Entonces, también es información que en cierta medida me aporta al análisis de sensibilidad. Ahora, en este caso en particular, ¿cierto? Nuestro costo de producto era súper directo, lo podían porque era el costo de las máquinas, ¿cierto? Y directamente yo podía llegar a mi costo de producto súper bien identificado y no había nada más, ¿cierto?, que considerar. En otros problemas, vamos a ver, como de hecho, problemas, por ejemplo, que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Había una restricción de uso de recursos, pero habían otras cosas que no tenían nada que ver con uso de recursos. En esos casos, de todos modos, el software y el método, en realidad el método Lingo, les calcula el costo reducido, les dice cuál es el costo reducido, pero el costo que les dice no se refiere solo a la restricción donde hay recursos, digamos una restricción que sea literalmente de recursos, sino que
hace un símil de uso de recursos a través de todas las restricciones que tiene y le calcula un costo equivalente, dado, digamos, el uso, entre comillas, de recursos de todas las restricciones posibles. Y ahí también, de todos modos, ¿cierto? Tiene un poco la misma interpretación de ahora. Nos dice un poco por qué tan lejos está esa variable de ser considerada en la solución debido a su uso de recursos. Y ahí, lógicamente, si quieren que ingrese, pueden de todos modos trabajar en las distintas ecuaciones de modo que empieza a consumir menos recursos y por lo tanto, ¿cierto? En algún momento llegue a ser considerada en la solución. Lo que, por supuesto, podría eventualmente expulsar otra variable de la solución. Eso puede pasar y más adelante vamos a trabajar, obviamente, en ese sentido de ejercicio y van a ver qué puede pasar. Eso es información que me da de esta primera parte de la salida, ¿cierto?, del Lingo, ¿ok? Dudas me imagino que tienen. Por supuesto, es primera vez que les estoy mencionando esto. Se los voy a volver a mencionar varias veces los ejemplos que vamos a ver, ¿cierto? Al principio, la próxima semana seguimos haciendo ejercicios, lógicamente, de este tipo. O sea, la próxima clase, por supuesto, y también la próxima semana vamos a seguir ejercitando la resolución y la interpretación básica de todas las variables. Y ya después de eso vamos a empezar obviamente a jugar más con modificaciones y toda esa otra parte, ¿ok? Pero no sé si alguien tiene ahora puntualmente alguna duda. Sí, profe. Dime. Ahí donde en necesidad o abundancia, en Slack o surplus, Sí, usted dijo sí, que en el 3, esas 3 eran como 13 horas que le sobraban a la máquina exacto. para producir, pero arriba dice 2.950, o sea que son más horas que las que No, trabajó. no. Esta es la primera fila, aquí la que siempre aparece como primera fila es la función objetivo. Ah, ya. Fíjate que el mismo valor de la función objetivo lo repite. En realidad, desde la segunda en adelante son las horas digamos, de las máquinas en particular. Y eso es otra característica. Aquí en esto el Lingo es un poco engañoso, porque el valor, digamos, hasta donde recuerdo, sí, por lo que siempre he visto, siempre son positivos. Pero si es una restricción menor o igual, el número que aparece es cuánto te faltó para llegar a la igualdad. Y si fuera una restricción mayor o igual, el número que aparece es cuánto te pasaste de la igualdad, porque obviamente tiene que ser mayor. Así que eso obviamente hay que acordarse de que cada restricción, el sentido que tiene para saber si el número que te está dando es lo que le faltó para llegar a la igualdad o lo que le sobró desde la igualdad hacia arriba. Depende obviamente si es menor igual o mayor igual. Ya, profe, entendí. Vale. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. Hay otra parte más que en realidad ya te llegamos a la hora. Me imagino que algunos podrán tener otras clases, así que no se las voy a poder mostrar ahora. Pero también podríamos, de hecho, quizás partir la próxima clase con eso, que es otra información que me entrega también Lingo, obviamente, que es con respecto a los rangos. Con respecto, ¿cierto?, a los rangos dentro de los que yo pueda hacer variaciones sin alterar la solución o bien sin alterar la mezcla de variables que conforman la solución. Suena raro por ahora, pero no se preocupen, eso obviamente en la próxima clase al principio retomamos este ejemplo para ver esa otra tabla, ¿cierto? Que aquí hay que activársela para poder obtenerla. Y es la otra información que a mí me interesa ver para también efectos de temas de análisis de sensibilidad. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario o duda final? ¿No? Ya. Vale, profe, Entonces gracias. nosotros nos vemos el viernes a las 6:30, ¿cierto? Sí, Ya. profesor. Bueno, que estén bien, descansen si pueden, no se enfermen también. Esperemos que todos nos veamos el viernes y sanos, ¿ok? Nos vemos. Chao, profesor.